Muy buenas noches con todos ustedes. De verdad es un gran placer para todos nosotros estar una vez más acá en estas nuestras actividades de webinar, empezando con esta del año 2023 de la mano de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, seccional sur occidental. Para mí es todo un placer pues darles la bienvenida a todos los presentes, colegas y amigos, y para dar inicio a esta interesantísima actividad en híbrido desde el Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo de la ciudad de Mérida. Los voy a dejar en el control con el doctor Antonio Villavicencio, quien va a ser el moderador de esta actividad. Antonio, gran amigo, obstetra ginecólogo y past president de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Un gran abrazo, querido amigo, y feliz año. ¿Cómo estás? Feliz año, pastor. Para nosotros es un placer compartir con ustedes nuevamente este escenario académico que desde el Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Murillo, como presidente o coordinador de la Sociedad Médica, junto con la doctora Isa Molina, quien coordina y preside la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Seccional Sur Occidental, es para nosotros un placer tener este banquete todos los jueves que nos permite conocer académicamente los avances que poco a poco se van dando en el mundo y que por supuesto van dirigidos a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales nobles y sobre todo a todos quienes están en ese mundo de la medicina, donde está basada en la evidencia y que es cambiante. Para mí es un placer hoy porque no solo como profesor de la Universidad de los Andes, sino que el día de hoy el licenciado Domingo Lugo, quien es un bioanalista brillante, estudiante nuestro, y que pasó a través de nuestras aulas, no solamente como estudiante de pregrado, sino además como estudiante de una especialidad en biomedicina reproductiva, y que hoy en día está desarrollando una maestría en biología molecular, orgullo de nuestra universidad y que quizás vamos a intentar que se quede con nosotros para seguir multiplicando en cada uno de estos muchachos que están en la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, para que un programa tan interesante como el que nos va a hablar hoy, que es el PLEA, donde el doctor Ricardo Lozano hace algunos años dirigió en toda la América Latina y que era profesor nuestro, hoy nos sentimos orgullosos de que el licenciado Domingo Lugo esté en la noche de hoy para que nos ofrezca algo interesante y que siempre como ginecostetra y manejando la parte de fertilidad debemos conocer, y sobre todo que ya el estudio del líquido seminal varía y cambia totalmente en lo que era hace unos años atrás. Me toca presentar al licenciado Domingo, como les decía, es un bioanalista egresado de la Universidad de los Andes, es especialista en biomedicina reproductiva del CEDIEC y actualmente está culminando una maestría en biología molecular en la Biomex, en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Es profesor invitado del CEDIEC y de fisiopatología en la Facultad de Farmacia. Y para nosotros es un placer para que él en la noche de hoy nos hable sobre líquido seminal. Los micrófonos son suyos, licenciado. Un verdadero placer y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Antonio y a la doctora Isa por la invitación. Buenas noches. Como decía el doctor Antonio Villavicencio, hoy vamos a conversar un poco sobre
el análisis e interpretación del líquido seminal, el espermograma, según el programa latinoamericano de estandarización para el análisis seminal, que sería el PLEAS. Ok, entonces, el seminograma es una prueba o la prueba más importante en el estudio del hombre infértil. En las muestras de semen se van a evaluar lo que son los espermatozoides y los productos de secreción de las vías seminales y las glándulas accesorias. El PLEAS, al igual que cualquier centro de fertilidad, se basa en su análisis según el manual de la Organización Mundial de la Salud, que el último manual es este que está aquí, que fue presentado en el 2021. Entonces, generalmente en un análisis seminal convencional se da el análisis del volumen seminal, la concentración espermática, vitalidad, el host, que es la integridad de la membrana, los leucocitos peroxidasa positivo, movilidad, morfología, y el REM, que es el recuento de espermatozoides móviles. Pero hay algo que se ha venido desplazando, que es la bioquímica del semen, y en esta noche vamos a conversar sobre esto. Entonces, el plasma seminal tiene una gran variedad de elementos. Algunos van a ser estas proteínas que se encuentran en el plasma, producidas por diferentes tejidos, considerados marcadores. El aumento o disminución de los niveles pueden ser indicadores de algún proceso patológico de estos tejidos específicos. Entonces tenemos que recordar que las glándulas accesorias van a ser lo que es el epidídimo, la próstata y la vesícula seminal, en donde tenemos que los principales marcadores del epidídimo es la alfa-glicosidasa neutra y la L-carnitina, y aporta un 10% del volumen del semen. La próstata tiene como principal marcador el zinc. También está la fosfatasa ácida prostática y el ácido cítrico. Y por último está la vesícula seminal, que aporta la mayor cantidad de volumen y como su principal marcador es la fructosa. Aunque el plasma seminal puede no tener ningún factor que sea absolutamente determinante para la fertilidad, y por eso se ha venido dejando de lado con las técnicas de alta complejidad, porque en un IPSI podemos tener una fecundación de un espermatozoide sin necesidad de valorar todo esto, pues estos analitos o todos estos productos que son secretados por estas glándulas nos van a dar el medio de cultivo o el medio de transporte perfecto para mejorar la movilidad y los parámetros del semen. Entonces, la composición química del plasma seminal tiene un montón de ingredientes, pero vamos a concentrarnos en lo que sería la fructosa, el ácido cítrico y la alfa-glicosidasa neutra. Entonces, como les venía diciendo, la vesícula seminal es uno de los marcadores o es una de las glándulas accesorias, y como su principal marcador tenemos la fructosa. Que la fructosa es la principal azúcar relacionada con el metabolismo y la motilidad de los espermatozoides. Es un marcador muy importante del desempeño de esta glándula. Los valores de fructosa expresados en límites inferiores de referencia, como ya se vino haciendo con el manual de la Organización Mundial de la Salud desde su 5ª edición, deja de lado lo que serían valores altos anormales de fructosa. Entonces, se han citado por varios autores que lo que es la oligospermia, azospermia se pueden relacionar con valores altos de fructosa. Por eso es importante hacerle una corrección a la fructosa, y se propone ya de hace un tiempo acá lo que es la fructosa corregida verdadera, que este marcador, aunque no se encuentra lastimosamente en los manuales de la Organización Mundial de la Salud, tiende a tener muchísimo
mayor importancia al momento de interpretar alguna patología de esta glándula accesoria. Fue propuesto por un investigador peruano, más o menos en el año 98, y simplemente lo que se hace es multiplicar la concentración de fructosa por el logaritmo en base 10 de la concentración de los espermatozoides móviles. ¿Y esto por qué? Porque cuando existe una alta concentración de espermatozoides, vamos a tener lo que es una fructogénesis, ¿no? Donde los espermatozoides van a empezar a consumir la fructosa y vamos a tener un descenso de la concentración de fructosa que no va a estar directamente relacionado con ninguna patología. Y en aquellas muestras de semen donde hay una oligospermia o una astenospermia, vamos a encontrar un aumento de la fructosa o de la concentración de fructosa que realmente no se relaciona con ninguna patología. Por eso es que se plantea esta corrección. Aquí tenemos el artículo de González en donde él propone hacer el estudio para utilizar la medición combinada de testosterona sérica y fructosa corregida en hombres con y sin leucocitospermia. Entonces podemos observar que aquí en este cuadro tenemos lo que son los pacientes con leucocitospermia y los pacientes sin leucocitospermia, en donde tenemos los valores de testosterona, que no hay una diferencia significativa importante, pero en aquellos pacientes con fructosa corregida, sí hay una correlación importante, en donde se ve un marcado descenso de la fructosa corregida verdadera en aquellos pacientes que tienen una leucocitospermia, indicándonos un proceso obstructivo, posiblemente por una infección, ya sea una inflamación, ya sea por infección. Y si vemos en la concentración total de fructosa también hay una relación, es muchísimo más marcada en la concentración de fructosa corregida. No así en el ácido cítrico, que como les había comentado, también es un marcador prostático, pero en este caso puede ser que esta inflamación se encuentre solo en la vesícula seminal. Ahora, cuando hacemos la correlación con los niveles de testosterona, es importante que nos damos cuenta que el 100% de aquellos pacientes con una testosterona normal van a tener una fructosa corregida disminuida, lo que indica que la testosterona, aunque la vesícula seminal tiene receptores andrológicos, no está influyendo en esta disminución de la fructosa corregida verdadera. Entonces, eso nos habla de este marcador muchísimo más sensible para los procesos inflamatorios. Ahora bien, también este marcador funcionaría como un medidor de la estabilidad de la cromatina espermática. ¿Qué sucede? Los espermatozoides, cuando están en su proceso de maduración, se genera una decondensación para eliminar todo lo que son las histonas, que son proteínas que se unen al ADN, y se cambian por otro tipo de proteínas, que son las protaminas y la metalotioneína, ¿no? Esta metalotioneína tiene una característica que tiene muchas histonas. Las histonas van a generar entre sí puentes disulfuro en un ambiente oxidativo que le va a provocar al ADN tener una muchísima mayor compactación y ser mucho más estable. Pero un dato importante es que el zinc prostático tiene una influencia en la condensación, porque la metalotionina absorbe zinc para compactarse, pero este va a ser regulado por la secreción de la vesícula seminal. Entonces, estos investigadores proponen determinar la condensación de la cromatina en aquellos pacientes con una fructosa corregida disminuida, y luego se les da tratamiento de citrato de clomifeno durante solo 5 días para ver el resultado de la condensación de la cromatina, utilizando un sistema de un quelante de metales como es el LDTA y el SDS para desestabilizar la membrana y poder ver la decondensación. Y miren lo que observamos. Vamos a observar
una disminución de la fructosa corregida verdadera, los niveles disminuidos de fructosa corregida verdadera luego del tratamiento, o sea, aumenta los niveles de fructosa corregida. Y la condensación del ADN también va a disminuir luego de este tratamiento con citrato de clorifeno. Otra cosa importante es que la vesícula seminal, los espermatozoides cuando son eyaculados, aunque en su proceso de maduración tienen se les da la capacidad mótil en el epididimo, ellos salen inmóviles. Y es la vesícula seminal, aumentando el pH, lo que le permite tener una motilidad. Entonces, cuando la fructosa corregida verdadera se encuentra disminuido, lo más seguro es que encontremos una astenospermia, una disminución de la motilidad de estos espermatozoides. Al tratarlos con el citrato de clomifeno, la astenospermia disminuyó. Los niveles de testosterona disminuyeron y el marcador de próstata, que en este caso utilizan la fosfatasa ácida prostática, también aumentó, debido a que evidentemente tanto la vesícula seminal como la próstata son receptores de andrógeno. Ahora, como les decía, el pH del semen va a estar alterado directamente por la vesícula seminal, porque en el recorrido del eyaculado, el epididimo y sobre todo la próstata van a aportar elementos bastante ácidos. Y es la vesícula seminal quien aporta el pH alcalino. Pero en este caso, bueno, tenemos que pHs elevados, mayor a 8, se van a relacionar con infecciones seminales, aunque la Organización Mundial de la Salud solo establece como un límite de referencia menor a 7.2. Entonces eso es un dato importante al momento de hacer una valoración, porque un pH mayor a 8 no debería ser considerado como algo normal. Y en el caso del pH disminuido, tenemos una disfunción de la vesícula seminal, infecciones de los epitelios secretores y también se relaciona con el volumen de eyaculado. Ahora hablemos de la próstata, que es otra de estas glándulas accesorias, y tenemos como principales marcadores el zinc, que ya les hablé un poco, y el ácido cítrico. El cual están regulados por testosterona, y al igual que la fructosa, se pueden observar valores elevados en sujetos oligospermicos y azospérmicos, sin una explicación clínica convincente. Les traigo este estudio que me pareció muy interesante, en donde evalúan la influencia del zinc en el plasma seminal, sobre todas las características que nosotros normalmente evaluamos en el laboratorio. Y lo primero que hacen es dividir entre personas que tienen unas concentraciones normales en el semen y los que están anormales, en donde observamos la concentración de espermatozoides bastante disminuida, tenemos la motilidad disminuida y la morfología. Y cuando hacemos esa correlación con respecto a los valores de zinc, vamos a tener que los pacientes asteno-teratospermos tienen una disminución del zinc, los oligo-asteno-teratospermicos tienen una mayor disminución y los azospérmicos pues también tienen una disminución similar a los anteriores. De igual manera podemos observar cómo las concentraciones de zinc se van a relacionar directamente con la motilidad de los espermatozoides y se correlaciona de igual manera el zinc con la morfología. Por otro lado, cuando observamos los valores de testosterona en este estudio, tenemos que hay una disminución de la testosterona en los astenoteratospermicos y los oligos astenoteratospermicos. Y si hacemos la correlación entre el zinc y la testosterona, vamos a ver que a mayor testosterona tenemos una mayor cantidad de zinc. Por otro lado, este estudio lo hicieron aquí en Mérida, el grupo de CIE, que fue liderado por el doctor Ricardo Lozano, en el cual hicieron una relación de los parámetros seminales y los marcadores bioquímicos de las glándulas accesorias con el índice de masa corporal. Y podemos observar que hay una relación significativa con el índice de masa corporal y la edad. En esta población en estudio, las personas a mayor edad tenían un índice de masa corporal más elevado
Y tenemos una correlación en el volumen seminal y en la concentración de espermatozoides por eyaculado. Y otro de los marcadores que más se correlaciona es el marcador prostático del ácido cítrico. Ahora hablemos de la otra glándula, que sería el epididio, que como su principal marcador tenemos la alfa-glucosidasa neutra. Con respecto a la secreción del epididio, se ha mencionado un marcador importante en los últimos años, la alfa-glucosidasa neutra y la L-carnitina. Pero se demostró que la alfa-glucosidasa neutra tiende a ser un marcador muchísimo más sensible a las alteraciones de esta glándula. Y por eso generalmente se utiliza para poder determinar las alteraciones en el espermograma. Una de las principales características las principales características que tienen varicocele es el daño hacia el epididio. Y este estudio, de igual manera que se realizó aquí en el CDIEC, hace una correlación de lo que es el varicocele con la alfa-glucosidasa neutra y la fragmentación del ADN espermático. Podemos observar que tienen en la población control y aquellos con varicocele, en donde se encuentra una correlación entre la cantidad de volumen seminal, en ml, y aquellos pacientes con varicocele, en donde disminuye el volumen seminal en pacientes con varicocele. El pH tiene una correlación directa. La concentración de espermatozoides también se va a ver afectada. La concentración de espermatozoides totales en el eyaculado, la motilidad se afecta, la vitalidad y la morfología según Kruger, los leucocitos o los polimorfonucleares y el HOS, que este es un test que normalmente hacemos en conjunto con la vitalidad porque nos permite ver la actividad o la función, cómo se encuentra de la membrana. Entonces, tiende a ser un marcador muchísimo más sensible de todas estas alteraciones y por eso se hace en conjunto junto con la vitalidad. En este caso también vemos una alteración de lo que es la alfa-glucosidasa neutra y ellos también hacen una correlación con el test de unión al ácido hialurónico. Los espermatozoides maduros tienden receptores al ácido hialurónico, debido a que cuando van a hacer la fertilización pasan por células que tienen muchísimo ácido hialurónico y este espermatozoide va a liberar la hialuronidasa para poder desplazar entre esas células. Entonces podemos discriminar entre espermatozoides normales y maduros cuando tienen un alto porcentaje de unión al ácido hialurónico. En estos pacientes con varicocele, este porcentaje se encuentra alterado. Ahora bien, cuando hacemos la valoración de la fragmentación del ADN, ellos utilizaron el test de dispersión de la cromatina, el cual va a mostrar diferentes patrones de dispersión de la cromatina. Los que se encuentran normales van a tener unos halos prominentes y aquellos que tienen una fragmentación del ADN, prácticamente no hay una dispersión de la cromatina. Entonces, se encuentra una correlación directa en aquellos pacientes con varicocele y una alta fragmentación del ADN, y los que no tienen varicocele, pues van a tener una disminución de la fragmentación del ADN. Aquí se hace la misma relación de la alfa-glucosidasa neutra con todos estos marcadores, en donde a mayor niveles de alfa-glucosidasa neutra tenemos menor nivel de pH, pero aumenta el volumen seminal, la concentración de espermatozoides por eyaculado, mejora la morfología. Según Kruger, los mótiles progresivos tipo A, tipo B, hay un porcentaje mayor de espermatozoides vivos y menor nivel de leucocitos polimorfonucleares. Aumenta el porcentaje de HOS, aumenta el test de unión al ácido hialurónico y disminuye la fragmentación del ADN. De igual manera, podemos observar la misma correlación con el test de unión al ácido hialurónico y una correlación inversa de la fragmentación del ADN espermático aumentado con todos los valores seminales.
Este es otro estudio que se realizó de igual manera, donde hacen la correlación con el varicocele, pero aumentaron el N, tenían un N mucho más grande y hacían una correlación con diferentes grados de varicocele, como el grado 1, grado 2 y grado 3, en donde hay una correlación entre aquellos pacientes que no tenían varicocele, una mejor morfología, tenían una mejor motilidad y una mejor movilidad, y el test de Hoff también se encontraba en mayor porcentaje. Otro marcador importante en el varicocele sería el selenio. El selenio es un marcador que es una molécula que se une a antioxidantes y permite la captación de estos radicales libres. Y el varicocele, una de las patologías que tiene es aumentar en gran cantidad los radicales libres, y esto es totalmente dañino para los espermatozoides. Aquí podemos observar que se correlaciona directamente los valores de selenio con aquellos pacientes con varicocele en el grado 2 y en el grado 3. Y no así con el cobre y con el zinc. Ahora bien, creo que uno de los análisis más importantes que se hace de la bioquímica del semen es cuando se compara con infecciones. Nos va a dar una predicción muy importante de una infección en las glándulas accesorias. Y aquí se hace el estudio de lo que es el micoplasma y ureaplasma con los marcadores bioquímicos del semen, en donde ellos tuvieron una N de 300 pacientes, en los cuales 159 no tenían infección, que era su población control, y 141 sí tenían infección. Entre las infecciones más predominantes teníamos la clamidia, el Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealítico, el Staphylococcus sp y Streptococcus. Sigue la E. coli, Klebsiella, Enterococcus y Neisseria gonorrhoeae. En este caso, hacen la correlación de estas dos infecciones, tanto del Mycoplasma hominis como del Ureaplasma urealítico, con el volumen seminal, concentración espermática, la morfología, motilidad progresiva, el host y los leucocitos, en donde encontramos una correlación directa en la ureaplasma urealítico con el porcentaje de leucocitos peroxidasa positivos. Esto llama la atención porque no siempre cuando hay una leucocitospermia es un indicativo de que no existe una infección. Hay que hacer una valoración de toda la bioquímica del semen y otros parámetros para estar completamente seguro que este paciente no tiene una infección. Por otro lado, cuando observamos la bioquímica del semen, vemos que la fructosa no tiene una correlación directa, pero sí la vemos en el ácido cítrico y el ureaplasma urealítico, y la alfa-glucosidasa neutra en Mycoplasma hominis. En este caso, la valoración de fructosa se hizo la concentración total y no se hizo con la fructosa corregida verdadera, lo cual sería interesante verlo, a ver si encontraban una correlación directa. Luego, se le dio tratamiento con doxiciclina por 21 días y se analizó de nuevo los espermogramas, en donde se valoró también que el paciente hubiese eliminado la infección, y encontramos que hay una mejora en la concentración de espermatozoides, también en la morfología, en la motilidad progresiva, en el host, sobre todo para ureaplasma urealítico. La cantidad de leucocitos también disminuyó en aquellos pacientes que tuvieron ureaplasma urealítico, y aquellos pacientes, y el ácido cítrico y la alfa-glucosidasa neutra. Entonces, todo esto nos indica que existe una relación entre la bioquímica del semen y las patologías que pudieran tener estos pacientes. Para ello, les traigo un espermograma en el que pudiéramos analizar más o menos cómo está el paciente para poder tener una mejor interpretación del mismo.
el cual podemos observar que tiene una leucocitospermia, una disminución del tejido osmolar, también tiene una astenosospermia, sobre todo de los progresivos rápidos, aunque los progresivos lentos no se ve marcada la astenosospermia. Nosotros hacemos un cálculo de la velocidad o la determinación de la velocidad de los espermatozoides y ahí podemos evidenciar lo que es la astenosospermia. De igual manera, la morfología de Kruger está bastante disminuida y nosotros también le hacemos lo que es la morfología según McClure, que nos da una interpretación interesante para completar el análisis. Y cuando hacemos el análisis de la bioquímica del semen, podemos observar que los marcadores de la vesícula seminal no se encuentran alterados. Pero en la próstata tenemos una alteración, una disminución de los marcadores prostáticos y una disminución de la alfa-glucosidasa neutra. Entonces, en este caso, al tener una licuefacción incompleta, nos está hablando que la próstata no está secretando en manera óptima y los marcadores prostáticos están disminuidos. Junto con la leucocitospermia pudiéramos pensar en una inflamación, posiblemente por una infección. De igual manera, tenemos el HOS, la morfología muy alterada, y la alfa-glucosidasa neutra también la tenemos alterada, y en este caso pudiéramos pensar que el paciente también sufre de varicocele. Por otro lado, hay otro espermograma, en este caso tenemos una disminución de la concentración espermática por ml en la concentración total, una disminución del HOS, pero la vitalidad se encuentra en un valor normal y hay una diferencia importante entre el HOS y la vitalidad, lo cual nos indicaría que esa muestra o esos espermatozoides están en un ambiente bastante oxidativo, que le está deteriorando la membrana porque los radicales libres, uno de sus principales blancos van a ser todos los lípidos que se exponen en la membrana del espermatozoide. De igual manera está astenosospermico y la morfología está muy disminuida. Al valorar lo que es la bioquímica del semen, tenemos que la fructosa normal, en concentración normal, la concentración total de fructosa va a estar normal, pero al hacer la correlación de la fructosa corregida verdadera la encontramos disminuida. Esto nos indica que puede haber o una disminución de andrógenos o un proceso obstructivo. Y de igual manera la alfa-glucosidasa neutra se va a encontrar disminuido, que también habría que hacer la valoración de testosterona a ver si hay una correlación con el nivel androgénico, o en este caso pudiera estar un proceso inflamatorio que genera una obstrucción y no hay una secreción normal de estos marcadores. Y bueno, eso era lo que les tenía para hoy. Muchísimas gracias a todos y quedo abierto a cualquier duda. En Grupo Leti tenemos el compromiso de desarrollar alternativas terapéuticas que contribuyen al bienestar de nuestros pacientes y consumidores. Por eso nos sentimos muy complacidos en poner a disposición la marca Bioletizan Forte, el antioxidante que retarda el envejecimiento prematuro de las células. Bioletizan Forte es un producto natural que pertenece a la categoría de los fitofármacos con una innovadora combinación de extracto seco estandarizado de la corteza de pino marino francés, 50 miligramos, y vitamina C, 500 miligramos. Bioletizan Forte contiene 7 bioflavonoides naturales que le confieren el mayor efecto antioxidante que actúa sobre los radicales libres retardando el envejecimiento celular, reduce la pérdida de masa muscular relacionada con la edad y protege el colágeno restaurando la piel, volviéndola más sana y joven. Bioletizan Forte ofrece un efecto antioxidante 10 veces más potente que la vitamina E
y 5 veces más potente que las semillas de uva. Por estas razones, Bioletizant Forte es el antioxidante para sentirte y verte bien. De Grupo Leti. Doctor, si puede abrir su audio, disculpe que no se escucha. Perfecto. Bueno, licenciado Domingo, una excelente conferencia. Y bueno, muchos de los estudiantes que están aquí se están dando un banquete porque le decíamos, o yo les decía hace unos días, que hablar de líquido seminal ya no es hablar como se interpretaba hace unos años atrás, sino que, como vimos hoy, tiene una cantidad de elementos no solamente anatómicos y morfológicos, sino bioquímicos, que obligan a quienes están en el área de fertilidad, bien sea urólogo, bien sea ginecólogo, bien sea andrólogo o bioanalista, a profundizar aún más lo que la mayoría de los pacientes puedan tener. Y vemos cómo procedimientos de alta complejidad también se ven con grandes repercusiones gracias a que no se hacen estudios que nos permiten ver a lo mejor procesos infecciosos. Y aquí tenemos a la profesora Judy Velasco, que es una excelente microbiólogo, doctora, un PhD en medicina, y que además como licenciada en la Facultad de Farmacia ha sido uno de los que más ha investigado el líquido seminal, la patología infecciosa, y que por supuesto demostró o se ha demostrado, como lo dice el licenciado Domingo hoy, que la clamidia, el micoplasma de uroplasma, han jugado un papel importante en la infertilidad masculina. Yo de verdad quiero felicitarlo, licenciado, por esta brillante conferencia y bueno, queda abierta el derecho a que podamos preguntar y entender e interpretar lo que brillantemente hoy nos está tratando de transmitir el licenciado Domingo. No sé si tengo para esperar, porque no veo aquí las preguntas. Doctor, a nivel de la plataforma no tenemos preguntas por ahora. No sé si la parte presente. Bueno, acaba de llegar una. Antioxidantes en salud masculina del doctor Pastor Galicia. Bueno, como pudimos ver en la mayoría de los estudios, se ve una alteración de lo que sería muchos de los antioxidantes. Por eso, uno de los mejores tratamientos, sobre todo para el varicocele, es la suplementación con selenio. De igual manera, se hace una suplementación con zinc y antioxidantes. La L-carnitina también tiene una función antioxidante. Todo esto va a generar que disminuya el ambiente oxidativo en estas glándulas y permite una recuperación de mejores espermatozoides. Gracias, doctor. Doctora Aixa. ¿Sí? Buenas noches. Excelente, licenciado José Domingo Lugo, su conferencia, y muy agradecido por su participación en estos espacios seminarios. Si bien aquí hay muchos estudiantes, y por eso voy a hacer un poquito un recuento para llegar a mi pregunta, si bien yo siempre en consulta les explico a los pacientes que la merma en la calidad espermática obedece al estrés oxidativo. Ellos no entienden qué es el estrés oxidativo. Les explico que es la consecuencia de todos esos elementos externos a los que nos sometemos los seres humanos. Radiaciones, electromagnetismo, comida chatarra, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de cosas que pues,
pues hacen esa merma en esa calidad espermática. Los últimos consensos de las grandes sociedades de medicina reproductiva han visto y han evaluado 30 años para acá, 20 años para acá, cómo ha habido una merma en la concentración espermática total. Que obedece a todos estos factores que mencioné. Se hablaba de 500 millones hace 30 años, posteriormente de 300 millones en esa concentración, 200 millones, y ya va siendo mucho más merma en esa concentración total. Si bien necesitamos un solo espermatozoide para fecundar un óvulo, esa cantidad es importante y vemos cómo va disminuyendo. La idea es que los seres humanos nos reproduzcamos de manera natural, y la tendencia es que se va cada vez más a nivel mundial a la alta complejidad, con todos pues, los detrimentos que eso lleva, el factor económico, el estrés emocional al que se someten los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta, en su experiencia diaria, porque sé que trabajan mucho analizando líquido seminal, ¿has visto si bien Mérida es una ciudad con factores espermáticos importantes por sus pesticidas, son agricultores, la mayoría hacendados, agricultores que trabajan y están sometidos a esto, ¿has visto alguna merma respecto al COVID, infección COVID o vacunación COVID? Oye, hacer una relación directa entre la vacunación del COVID y el espermograma o el análisis seminal es bastante difícil. Ahora bien, ¿qué sucede? Ha sucedido en un par de ocasiones, contadas más por experiencia que por investigación, en donde pacientes que sufrieron de COVID tenían una prostatitis. Luego que pasa el COVID, la prostatitis disminuye, pero son casos aislados, ¿no? Hacer una relación directa es muy complicado. Y obviamente la prostatitis hace una disminución de los marcadores, sobre todo los marcadores bioquímicos, de lo que estuvimos conversando. Con respecto a la vacuna, sería muchísimo más difícil hacer esa relación. Y no hay suficiente tiempo. Y pues hay que hacer el estudio, porque la idea es que la ciencia siga avanzando, y para que avance, pues se tienen que hacer los estudios, tiene que haber un interés de tanto personal médico, personal de laboratorio, que siempre están interesados, y bueno, recoger la población para eso. Excelente tu respuesta, opino lo mismo. Hacen falta y harán falta metanálisis para poder llegar a una conclusión. Sin embargo, pues, es importante disminuir todos esos factores que hacen, multifactoriales, que hacen merma en esta población, porque bueno, yo que me dedico a eso diario, he visto que cada día hay más factores espermáticos, más factores espermáticos severos, porque hay factores espermáticos que, como muy bien lo explicaste, con los tratamientos destinados para OAP, oligostenoteratospermia, pues mejoran. Hay mejoras en las OAT leves, en las OAT moderadas. Me atrevo a decir que también mejoran cuando el paciente se compromete a bajar de peso, a hacer ejercicios, a tomar estos antioxidantes, vitaminas, oligoelementos que le ayudan a mejorar su calidad espermática. Sin embargo, en las OAT severas, pues el tratamiento es de alta complejidad. No vemos cómo podemos solucionar ese deseo de embarazo en estos pacientes, sino con un tratamiento de alta complejidad. Entonces, nada, pues básicamente tu respuesta, necesitamos lamentablemente la evidencia a posteriori, tanto de la infección como de la vacunación. Sí, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Buenas noches. Le agradecemos primero que nada al licenciado, gracias por su ponencia, y le agradecemos al profesor Antonio por su invitación. Como ven, nos encontramos varios estudiantes de la Facultad de Profesionales, en este caso estudiantes de bioanálisis, de la cátedra de patología. Respecto al líquido seminal, cuando disminuye algunos factores que han mencionado la doctora, me parece muy interesante cuando hablamos de la alimentación, si se ve si se directamente involucrar a la alimentación del paciente, el ejercicio, y cuál es la edad promedio en que se
último, cuando la doctora acerca de los pesticidas, si hay algún cambio en este tipo de transgénicos en el líquido seminal directamente imputado. ¿Por qué? Porque como dijo la doctora, estamos en una zona agrícola y pues el campo en diferentes, la parte rural es en diferentes lugares. Entonces hay un tipo de cambio en cuanto al contacto directo con este tipo de químicos de la agricultura. Excelente pregunta. En principio, con respecto a lo que es el estilo de vida, está directamente relacionado con el análisis seminal. Un andrólogo muy famoso decía que para saber la salud de un hombre hay que hacerle un espermograma. Entonces, cualquier hábito que tú tengas se va a ver directamente reflejado. En una de las publicaciones en las que traje, que se hizo aquí en Mérida, hacen la relación del índice de masa corporal, personas obesas, con un deterioro de todo el espermograma. Entonces, la alimentación es sumamente importante, el ejercicio es sumamente importante y tener todos estos hábitos sanos, no hacer consumo excesivo de alcohol ni ningún tipo de drogas lícitas ni ilícitas. Entonces, pues todo eso altera el espermograma. Con respecto a la segunda pregunta que tú me dices de los pesticidas, hay un estudio también muy interesante donde la relación es totalmente directa del pesticida con la fragmentación del ADN principalmente. Nosotros hacemos una observación que ya la mayoría de los pacientes que vienen del páramo o tienen muy pocos espermatozoides o no tienen, en una edad más o menos elevada. Suele acompañarse de los que sí tienen espermatozoides una concentración muy alta de aquellos con una morfología sin cabeza, que llama muchísimo la atención. Mérida tiene un porcentaje muy alto de azoospermia por pesticidas. De igual manera, eso sería como para los que tienen contacto directo, ¿verdad? Por otro lado, tendríamos que hablar de los disruptores endocrinos, que eso es todo lo que conversaba la doctora Aitza, que un disruptor endocrino pudiera ser ciertos protectores solares, alimentación, los falatos, bencenos y un montón de componentes que están en la cotidianidad de los productos que utilizamos, que sobre todo en mujeres embarazadas, de niños, y en jóvenes puberales pudiera afectarlos gravemente. Y hay varios estudios sobre eso que se están realizando, unos muy interesantes de unos equipos argentinos, donde hablan sobre todos estos disruptores endocrinos. Muchas gracias, pero me faltó una. Que empieza a disminuir la calidad de líquido. Mira, en condiciones normales, eso es como medio tabú en el hombre. Sucede que muchos hablan de, o se hablaba anteriormente, que habían hombres con edades muy avanzadas que podrían tener hijos, pero poco a poco se ha ido haciendo estudios en donde se relacionan la edad avanzada del hombre con un montón de patologías en el niño, inclusive en la infertilidad. En el estudio que se presentó también hay un aumento del índice de masa corporal junto con la edad, porque generalmente a mayor edad se va descuidando la parte física, suele suceder en nuestra población, y eso disminuye la calidad del semen. Con respecto a la testosterona, también se ve afectada, va disminuyendo un porcentaje gradualmente. Con la edad no le sucede a todos los hombres, pero hay un porcentaje importante que sí. Van a hacer una pregunta. Excelente ponencia. Yo quería hacer una pregunta de ¿por qué te motivó a, digamos, enfocarte en este campo? Y más que todo, obviamente hoy en día, a menos que sea una pareja que quiera formar una familia, realmente no llega un hombre y te dice, mira, estúdiame, a ver cómo estoy. Entonces, ¿con qué frecuencia suele suceder eso? O si de repente sí llega alguien y bueno, vamos a ver qué tal estoy. O si aparte se presenta en el hombre algún otro tipo de patología que indica que tiene algún problema de fertilidad.
Bueno, en principio la motivación, pues lastimosamente la Facultad de Farmacia y Bioanálisis no tiene muchos campos en el que desarrollarse, por lo menos aquí en Mérida. Son pocas las especialidades que se encuentran disponibles cuando yo egresé y ahora son mucho menos, ¿no? Pero en ese momento preciso estaba viendo fisiopatología como ustedes y ahí funcionaba lo que es el CDIEC, que se está tratando de recuperar. Tuve conversaciones con el doctor Ricardo, con el doctor Antonio y el doctor Giovanni, para descanso, y realmente son personas que te motivan muchísimo en lo que hacen. Personas muy profesionales que uno los ve como, y los sigo viendo como ejemplo. Entonces, pues simplemente quise como ponerme en las manos de ellos para seguir aprendiendo. Y pues es fascinante porque sale de lo convencional del laboratorio clínico. No suele suceder por los bioanalistas, es más el biólogo el que se encarga de la parte de reproducción, pero bueno, ojalá próximamente tengamos más bioanalistas que se encarguen o que se involucren en el área. Y la otra pregunta que me hacías era con respecto a los pacientes que suelen llegar así para los casos. Bueno, ¿Le piden o no le piden novio? si le pides o no le pides al novio el espermograma. Bueno, generalmente al laboratorio llegan pacientes referidos por médicos por fertilidad, pero no es la mayor cantidad de pacientes que llegan a hacerse un espermograma. La mayor cantidad de pacientes que llegan a hacerse espermograma es porque sufren de varicocele. La incidencia de varicocele aquí en Mérida es sumamente alta. Entonces, el paciente tiene dolor testicular, molestia, entonces en el protocolo se tiene que hacer un espermograma para ver si hay o no hay alteración de los parámetros y de ahí decidir qué se va a realizar. Luego, si tenemos los pacientes que buscan fertilidad, pero he visto que llegan hombres a hacerse espermograma con una curiosidad porque tuvieron una relación muy larga con su pareja y luego cambian de pareja y la pareja sale embarazada. Entonces ellos dicen, cónchale, ¿qué estará pasando? Voy a hacer una espermograma. Pero son muy pocos casos. En su mayoría, los dos primeros de lo que encontramos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, así como parte de lo que comentaba la licenciada que habló anteriormente, y aquí tenemos a la doctora Exa Molina, que es una de nuestras, no solamente presidenta de la seccional suroccidental de la sociedad, sino que además es una experta en fertilidad. Ella nos ha hablado hoy de cosas interesantes de lo que mañana a lo mejor vamos a conocer de fertilidad, pero una de las preguntas que hacían los muchachos es que ¿cómo le llega un bioanalista a alguien para que le haga un espermograma? Muy difícil. El espermograma, como lo decía el licenciado Domingo, se solicita quizás porque el ginecólogo agotó la investigación sobre el factor femenino y por supuesto el campo de investigación de medicina basada en evidencia nos ha llevado a entender que el factor masculino a veces nos lleva una sorpresa, independientemente que puedan haber tenido hijos anteriores. Y le decía hace rato que hay un factor infeccioso importante y que en el espermograma o espermocultivo o el espermograma nos puede orientar para hacer un espermocultivo que nos permita conocer qué posibilidad de infección pueda tener esa glándula accesoria, la próstata o el epidídimo, y por supuesto eso va a deteriorar la calidad espermática. Hoy por hoy, y por eso insistí en que los muchachos de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis y los estudiantes de Bioanálisis asistieran, porque alguno de ustedes se va a entusiasmar en meterte en este campo de fertilidad, que no solamente el líquido seminal, sino el manejo microembrionario o embrionario o de óvulos, también es otro mundo apasionante que le permite ver la fertilidad desde otra óptica. Yo quiero reiterar mis felicitaciones, si no hay otra pregunta, mis felicitaciones al licenciado
Domingo nos sentimos orgullosos de que un egresado de esta facultad que se formó, como lo dice él, gracias al apoyo de un hombre que se nos fue, que era un experto también en líquido seminal y que ha seguido su paso domingo. Y podamos todavía contar con él en el medio privado y vamos a intentar llevárnoslo para la universidad, que nos permita seguir creciendo y seguir proyectando y formando unas nuevas generaciones que este país necesita. Pastor, muchas gracias por el apoyo de esta plataforma LETI que nos permite estar en la web en todo el mundo. Este laboratorio que siempre ha insistido en la academia, al Centro Clínico Dr. Marcel Ríos Morillo en la dirección de la doctora Carolina Ruiz, en manos de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Seccional Suroccidental de la doctora Aixa Molina y de la Sociedad Nacional, que nos permite seguir avanzando en la academia. A todos ustedes presentes, porque veo que hubo una participación, cerca de 100 participantes por la web, y este es un auditorio que hoy está repleto con más de 60 participantes. Mil gracias por acompañarnos. Felicitaciones al profesor Domingo, que próximamente yo sé que va a ser doctor también, el acompañarnos y darnos esta delicia que fundamentalmente establece el conocer el programa actual del manejo del líquido seminal y sobre todo de lo que nosotros como profesionales de la medicina, o lo que hacemos algo de reproducción, necesitamos que se nos informe en forma correcta para tener una idea totalmente clara de lo que puede estar pasando en el factor masculino para que los especialistas en andrología, es decir, los urólogos, puedan terminar su trabajo e intentar ayudarnos para corregir un gran problema que se presenta. Aunque los porcentajes de la OMS hablan de un 7%, la mayoría de nuestros pacientes pueden ser tratados el 80% de los problemas de fertilidad con tratamiento médico. Buenas noches y mil gracias por su presencia. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. En nombre del Grupo LETI, pues te doy mi agradecimiento y a todo ese hermoso público emocionado desde aquí por esa cantidad de personas que, bueno, acompañaron hoy esta actividad de la mano, pues, tuya, del Centro Clínico Marcial Ríos Morillo, de la Seccional Suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y, por supuesto, de, bueno, tan extraordinario invitado. Sepan todos ustedes que pueden contar, pues, con el apoyo de la industria farmacéutica de la mano, pues, por supuesto, del Grupo LETI en esta y, pues, en todas sus actividades de carácter académico. Porque con Grupo LETI, pues, nuestro compromiso es mayor y este año de 2023 vamos con todo, pues, para apoyarlos en las actividades de educación médica continua. Así que un gran aplauso para todos ustedes y, bueno, mis felicitaciones. Será hasta la próxima. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Feliz noche. Sí. Gracias, Pastor. En Grupo LETI tenemos el compromiso de desarrollar alternativas terapéuticas que contribuyen al bienestar de nuestros pacientes y consumidores. Por eso nos sentimos muy complacidos en poner a disposición la marca BioLetisan Forte, el antioxidante que retarda el envejecimiento prematuro de las células. BioLetisan Forte es un producto natural que pertenece a la categoría de los fitofármacos con una innovadora combinación de extracto seco estandarizado de la corteza de pino marino francés, 50 miligramos, y vitamina C, 500 miligramos. BioLetisan Forte contiene 7 bioflavonoides naturales que le confieren el mayor efecto antioxidante que actúa sobre los radicales libres retardando el envejecimiento celular,
reduce la pérdida de masa muscular relacionada con la edad y protege el colágeno restaurando la piel, volviéndola más sana y joven. Bioletizan Forte ofrece un efecto antioxidante 10 veces más potente que la vitamina E y 5 veces más potente que las semillas de uva. Por estas razones, Bioletizan Forte es el antioxidante para sentirte y verte bien. De Grupo Leti.